Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos permite una vez más podernos reunir por estos medios para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que hemos llamado El diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para la familia. Ahora, ¿por qué hablar de la familia? Porque yo tengo casi 40 años de casado, de hecho voy a cumplir 39 años de casado. Tengo un poco más de 40 años que entregué mi vida al Señor Jesucristo y he visto muchas familias en este tiempo. Podemos ver inclusive cómo ha habido cambios culturales que se han dado en diferentes países en nuestro país. Yo leí hace poco que en el 2018 hubo casi 160,000 divorcios. Esto sin contar lo que algunos llaman pues como una unión libre, o algunas personas que, como dicen ellas mismas, no, pues nosotros nada más nos juntamos, y que se separan. Entonces vemos cómo la familia está en crisis, como lo hemos comentado en otras ocasiones, hay una crisis de valores, hay una crisis de identidad. No, los hombres ya no saben lo que realmente es ser un hombre conforme a lo que Dios nos enseña. La gente tiene imágenes muy equivocadas de lo que puede llegar a ser una familia. Hablábamos de los divorcios, de aquellas familias que se separan. Hemos conocido familias que se han casado 2 o hasta 3 veces y obviamente se han divorciado por lo menos 2 o hasta 3 veces. En nuestro ministerio en la iglesia hemos encontrado familias que, por ejemplo, llegan los niños y les preguntamos, para tener un récord de su asistencia y poderlos visitar después, les preguntamos, pues, ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Y luego les preguntamos, ¿y cómo se llama tu papá? Y hubo un niño que dijo, bueno, mi papá, que no es mi papá, pero que vive con mi mamá, se llama fulano. Y mi papá, que sí es mi papá, pero que no vive con nosotros, que vive con otra señora que no es mi mamá, se llama así. Entonces, ese niño ya pequeño estaba viviendo una situación familiar pues bastante complicada, porque pues estaba viviendo con su padrastro y su papá se había ido a otro lado, y pues todo lo que eso genera en la mente y en el corazón de los niños, de los jóvenes, y cómo pues va formando en ellos la idea de lo que puede ser una familia. Ellos pueden llegar a pensar, pues así son las familias, ¿verdad? Así pueden ser las familias. Uno puede tener 2 o hasta 3 papás. Y también en otra ocasión ahí en la iglesia estábamos en una reunión y estábamos en una reunión de oración y pedíamos a todos, bueno, ¿tienes algo por lo que quieras que oremos? Que oremos, perdón. Y había ahí un niño pequeño, bueno, había varios, pero uno de ellos aproximadamente 5 años. Pues le preguntamos, oye, fulanito, ¿tienes algo por lo que quieras que oremos, que le pidamos a Dios? Y él dice, pues quiero que oren por mi papá. ¿Y qué quieres que le pidamos? Pues que mi papá deje de tomar. Dice, porque cuando toma se enoja mucho y le pega a mi mamá y luego me pega a mí. Fue algo muy triste. Fuimos a ver a la familia, platicamos con ellos, les hablamos de la palabra de Dios. Resulta que eran unos jóvenes que pues se habían casado así, muy jóvenes, que nadie les había enseñado nada. Y de hecho no estaban casados, ellos estaban juntos, se habían juntado como ellos mismos decían. Y sí, él tenía problemas de alcoholismo, de drogadicción. Ella era una mujer que tenía una autoestima muy baja, que no tenía apoyo de la familia, y pues estuvimos orando, les visitamos, pero lamentablemente no quisieron seguir escuchando de la palabra de Dios, y después le impidieron al niño seguir asistiendo al templo. Entonces uno se pone a pensar y a considerar pues la situación que está viviendo en el presente este niño. Pero en un futuro igual, él a lo mejor va a encontrar a una jovencita, quizá igual como sus papás, la va a embarazar, se van a tener que juntar o casar, y ¿qué familia va a formar ese niño? Y vemos ahora toda clase de familias, ¿verdad? Familias
En nuestro gobierno, algunos estados han permitido lo que se llama la unión igualitaria, donde permiten que personas de un mismo sexo, por ejemplo, que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen, y está la posibilidad en algunos lugares inclusive de que adopten hijos, y de esa manera pues los van a enseñar conforme a su estilo de vida. Y hay mucha confusión, como decíamos, en las familias, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. La gente en su búsqueda de la felicidad, en su anhelo de lograr ser feliz a costa casi de lo que sea, pues no lo han logrado, y en ese esfuerzo que realizan se lastiman a ellos mismos y lastiman a mucha gente. Vemos también a jóvenes que resultado de familias disfuncionales pues han caído en el alcoholismo, en la drogadicción, han caído en pandillas, inclusive conocimos a algunos que llegaron a ser sicarios, y todo eso, y todo por cuestión de una familia que no estaba cerca de Dios. Ahora, muchos pues también le buscan soluciones a la familia. El gobierno ofrece algunas soluciones, hay agrupaciones que también ofrecen soluciones. Pero algo que hemos visto también en nuestra sociedad es que la sociedad se ha alejado de Dios. Hay mucha gente que, aun cuando vivimos en un país religioso, donde en muchos lugares hay fiestas religiosas, pues nuestro país está lejos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues por los frutos que se ven, por los resultados que se ven de personas que probablemente tienen una religión, que practican ciertos ritos, ciertas cosas, ciertas costumbres, pero que están lejos de Dios. Por eso creo que es importante hablar de la familia. Y si tú me estás escuchando, me estás viendo y tú no has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas. Hace yo muchos años, igual yo decía que tenía una religión, que creía en Dios, pero estaba muy alejado de Dios, estaba tan lejos, ¿verdad? Caí igual. Y en este caso yo no le echo la culpa a mis padres, sino fueron decisiones que yo tomé. Empecé con el tabaquismo, empecé a fumar, que alguien diría, pues no es tan malo, ¿verdad? Pues sí, no es tan malo, te provoca cáncer y te puedes morir de eso. Y puedes hacer que mucha persona también sea dañada. Luego caí en el alcoholismo. Y también yo pensaba, bueno, pues soy un borracho tranquilo, no le causo daño a nadie, pero también sí le causé mucho daño a personas con mi problema de alcohol. Experimenté con drogas y la misma idea, estoy bien, yo lo controlo, no le hago daño a nadie, pero en todo ese transcurso que yo decía que creía en Dios, estaba mal. Algunas personas me empezaron a hablar del Señor Jesús y me decían eso, Eduardo, tú eres pecador. Y yo decía, oye, espérate. Pues sí, tengo mis detallitos, pero hay gente que es peor que yo. Pero estuvieron hablando y seguramente estuvieron orando por mí. Y finalmente una noche yo recuerdo Dios quebrantó mi corazón. Y estando yo acostado en mi cama, yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque yo digo que creo en ti, pero no te obedezco. Perdóname porque por mi pecado, pues tú fuiste crucificado. Perdóname por lo malo que hago, por lo bueno que no hago, y ayúdame a vivir para ti. Y eso pasó hace ya más de 40 años. Y ahora le doy gracias a Dios que Él me rescató, que Él me compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, y que me dio la oportunidad de vivir una vida agradable delante de Él. Entonces, si tú no has tenido una experiencia así, yo te invito a que consideres tus caminos y entregues tu vida al Señor Jesús. Ahora quizá tú digas, oye hermano, yo ya entregué mi vida al Señor Jesús y pues mi familia está pues bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero el propósito de estos estudios no es solamente ver y evaluar nuestra familia a la luz de la palabra, ver si estamos bien, si tenemos que fortalecer algo o tenemos que quitar algo, sino también que tú y yo, como varones, como líderes espirituales, pensemos si nuestra familia está siendo de bendición para otras familias. Si nuestra familia de alguna manera está comunicando el Evangelio a esas familias de las que hablamos, donde están pensando en divorciarse, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay tantos problemas, a veces hasta de odio en la misma familia. Y la idea es esa, que consideremos y le pidamos ayuda a Dios para que con su gracia podamos ser de bendición a otras familias. Entonces, por eso
queremos compartir esos estudios para que, por así decirlo, evaluemos nuestra familia, nuestro matrimonio, la educación que estamos dando a nuestros hijos. Y si podemos con el corazón en la mano y sinceramente decir, pues creo que voy bien, pedirle ayuda a Dios para que nos permita ser de bendición a otras familias. Y si encontramos algo en la palabra de Dios que nos señale que no vamos tan bien, pues pedirle ayuda a Dios para que nuestra familia llegue a ser ese ejemplo para aquellos que nos rodean. Vamos a ver algunas ideas en el libro de Génesis. Vamos a ver ahí algunas ideas respecto a el plan de Dios para la familia y vamos a empezar con el matrimonio, ¿verdad? Donde empieza la familia propiamente dicha. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2, vamos a leer de los versículos 18 al 25 y después vamos a tratar de meditar para encontrar algunas ideas que nos permitan ver eso, como comentábamos, evaluar nuestra familia, si, como dicen por ahí, si vamos bien o nos regresamos, fortalecer algunas cosas y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a ser de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, si tienes tu Biblia, te invito a que busques Génesis capítulo 2, de los versículos 18 al 25. Si no tienes Biblia, escucha la lectura que voy a hacer. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, ahora lo primero que queremos mencionar, el primer punto que queremos mencionar, es que el matrimonio, hablando del matrimonio, es iniciativa de Dios. Podemos pensar que la sociedad se le ocurrió, inventó, pensó en el matrimonio, y de hecho el matrimonio es un contrato, ¿verdad? Un contrato que se da entre dos personas y se formaliza delante de la ley por medio de un juez. Y la sociedad podría pensar, bueno, pues ¿qué tiene que ver Dios con esto? Esto es algo de la sociedad, es algo establecido por la sociedad. Y algunos también llegan a decir eso, ¿verdad? El papelito no importa, o sea, lo que importa es el amor. Pero vemos que el matrimonio no es, podemos decir, sí es un contrato, pero también es un pacto que se da entre dos personas, y todo esto lo inicia Dios. Dice en Génesis 2:18, el libro de Génesis es el libro de principios, y aquí habla del principio del hombre, el principio de la mujer, la creación, todo lo que Dios hace, y lo que Dios nos comenta para que podamos entender cuál era y cuál es su plan respecto a la creación y específicamente respecto al matrimonio. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí es algo que Dios nos hace ver a nosotros, y Él toma la iniciativa. Ya creó todas las cosas, puso al hombre en el huerto de Edén y lo ve, y no es que Dios estuviera confundido, sino Él dice esto o permite que Moisés escriba esto para que nosotros veamos el plan de Dios. Dice Dios que el hombre está ahí, pero no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace Dios? Dice ahí en el versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí vemos que el matrimonio es iniciativa de Dios, y cómo Dios quiere que nosotros veamos precisamente el matrimonio, que no dejemos a Dios
fuera de la ecuación matrimonial, sino que veamos que Dios es parte importante de nuestro matrimonio, de nuestra familia, porque Él es el que nos creó, Él es el que sabe nuestras necesidades y Él es el que, en el caso específico de Adán, crea. Y aquí fíjense las palabras, dice, le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿a qué se refiere con que Eva iba a ser la ayuda idónea de Adán? Se refiere a que Dios había puesto al hombre para que él, dice, señoreara la creación. Ahora, señorear nos da la idea de administrar, de cuidar, de hacer crecer. Y en un sentido era eso, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén para que él lo labrara, para que él lo trabajara, para que lo hiciera producir. Y esto nos da una idea también respecto a la familia, respecto al matrimonio. Cuando Dios permite que un hombre y una mujer se casen, el hombre es el líder espiritual y la mujer es ayuda idónea. Y otra vez viene la pregunta, ¿a qué va a ayudar la mujer al hombre? ¿A qué va a ayudar la esposa al esposo? A cumplir con la voluntad de Dios, que es hacer crecer lo que Dios puso bajo su responsabilidad. Conocemos la historia, ¿verdad? Que el hombre y la mujer fallaron y cayeron en pecado. Pero queda el principio, que el matrimonio es una iniciativa de Dios y Él es el que forma a la mujer para que entonces esta mujer sea la ayuda que el hombre necesita para cumplir la voluntad de Dios. Entonces aquí, si tú ya conoces del Señor Jesucristo, si tú ya entregaste tu vida al Señor Jesús, si tú ya estás casado, piensa en tu matrimonio, piensa en tu esposa, piensa en ti. Tú estás siendo el líder espiritual de tu hogar. Tú estás velando para que lo que Dios puso en tu responsabilidad, en este caso tu esposa y quizá tus hijos, estén creciendo. Estás tú cuidando su vida espiritual. Estás viendo que ellos crezcan precisamente y fortalezcan su relación con Dios. Los animas por medio de tu ejemplo a que lean la Biblia, a que oren, a que busquen primero la voluntad de Dios antes que cualquier cosa. Y por el otro lado, mujer, si tú estás casada y ya entregaste tu vida a Cristo, ¿estás ayudando a tu esposo en esto? ¿Estás ayudando a que tu esposo sea el líder espiritual de tu hogar? ¿Oras por él? ¿Lo pones en las manos de Dios para que Dios le dé sabiduría en tomar decisiones? ¿Oras por él para que tu esposo ponga en primer lugar a Dios y en primer lugar a la obra de Dios y en primer lugar todo lo que es la voluntad de Dios? Y aquí lo que vemos es la iniciativa de Dios. A veces decíamos la sociedad piensa, el matrimonio es cuestión de la sociedad. Dios pues lo usamos de pretexto para tener una fiesta religiosa y después tenemos el baile o tenemos el banquete o tenemos lo que sea para que nos traigan regalos y todo eso. Y después de nuestro aniversario igual. Dios es como un pretexto. Pero la verdad es que Dios es la base y debe ser la base porque a Él se le ocurrió, Él tomó la iniciativa. Él se dio cuenta que el hombre no era bueno que estuviera solo. Y Dios piensa en su mente y en su corazón. Y decíamos, no porque Dios se sorprendiera de que estaba todo ahí, de repente el hombre estaba ahí solo, sino Él permite que Moisés escriba esto para que pudiéramos saber cuáles eran sus planes. ¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo punto. De los versículos 21 al 22, vemos que el matrimonio es no solamente iniciativa de Dios, sino es creación de Dios. Fíjense, vamos a ver versículos 21 y 22 de Génesis 2. Dice así la palabra del Señor. Permítanme un momentito, déjenme encontrar el versículo. Dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces decíamos que Dios toma la iniciativa, Él ve que el hombre está solo, nos hace ver que va a ser una ayuda idónea para el hombre.
específicamente eran Adán y Eva, pero esto se va a reflejar en cada matrimonio. Dios nos va a dar una ayuda idónea y tenemos que pedir ayuda a Dios. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Dice que toma a Adán, lo hace caer en un sueño profundo y saca una costilla de su costado y de esa costilla forma a la mujer. Crea a la mujer para crear el matrimonio, para crear a la ayuda idónea que Adán necesitaba. Entonces vemos aquí, y es interesante ver cómo esto sucede después de que todos los animales han sido creados y Dios les dice, mira, ya están todos los animales, ponle nombre. Y Adán dice, no se halló ayuda idónea para él. Y lo que Dios quería hacer ver a Adán era que Dios iba a hacer algo especial para él. Ahora, si tú estás aquí escuchándome, a lo mejor soltero, espera en Dios. Espera para que Él te dé a la mujer que tú necesitas como ayuda idónea y mientras prepárate para que tú seas el líder espiritual de tu hogar. Ahora que ya sabes que Dios te puso una responsabilidad para que tú cuides lo que Él ponga en tus manos, en este caso va a ser específicamente a tu esposa y en un futuro a tus hijos, prepárate para que cuando llegue ese momento y llegues a casarte, que tu matrimonio sea un gran éxito, que tu matrimonio sea de bendición, que tú puedas ser de bendición a tu esposa porque eres el líder que ella necesita y que tu esposa sea de bendición para ti, que ella sea esa ayuda que tú necesitas para que juntos puedan cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a detenernos aquí por un momento y para el próximo devocional vamos a compartir 3 ideas más respecto al matrimonio, pero oremos para que nuestro matrimonio pueda ser de bendición para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Y de esa manera, pues estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo mensaje.